Nunca pensé que el sonido más insoportable de mi vida sería el de un monitor cardíaco apagándose. No fue un pitido largo, ni una alarma desesperada como en las películas. Fue un silencio seco, definitivo, uno que te atraviesa el pecho y se queda ahí para siempre. Aún hoy, años después, cuando cierro los ojos, vuelvo a escuchar ese silencio. Mi madre se llamaba Clara. Tenía 56 años. No fumaba, no bebía, caminaba todas las mañanas y llevaba una vida que cualquier médico habría descrito como relativamente sana. Relativamente, porque esa palabra, aprendí demasiado tarde, es un arma peligrosa en medicina. Todo empezó con un dolor que no se iba. No era agudo, no era insoportable, pero estaba ahí, un peso constante en el pecho, como si alguien se sentara sobre ella. Al principio lo ignoró. Siempre lo hacía. Decía que era cansancio, estrés, la edad. Pero una noche se despertó sudando, con náuseas y un dolor que se le iba al brazo. Me llamó a las 3 de la mañana. Su voz sonaba distinta, no asustada, preocupada. La llevé a urgencias pensando que exagerábamos, pensando que saldríamos de ahí con un diagnóstico simple y una receta. El hospital estaba lleno, luces blancas, olor a desinfectante y gente esperando con caras cansadas. Nos registraron, le tomaron signos vitales y la dejaron sentada durante casi una hora. Yo miraba el reloj, ella apretaba los labios. Cuando por fin la pasaron, un médico joven, con ojeras y prisa, la revisó rápidamente, escuchó su corazón, hizo algunas preguntas rutinarias y ordenó estudios básicos. Mientras esperábamos resultados, alguien mencionó la palabra ansiedad. Fue la primera vez que sentí algo parecido a molestia, pero no dije nada. El electrocardiograma tardó más de lo esperado. Cuando llegó el resultado, el médico lo miró durante unos segundos y asintió. Nada alarmante. Esa frase se repetiría muchas veces en los días siguientes. Le pusieron un sedante para que se relajara y la dejaron en observación. Esa noche fue larga. Mi madre no podía dormir. Decía que el dolor iba y venía, que sentía el pecho apretado. Cada vez que llamaba a la enfermera, le decían que era normal, que el sedante tardaba en hacer efecto, que intentara descansar. Nadie volvió a hacerle un electro. Nadie volvió a evaluar esos síntomas. Al día siguiente apareció un cardiólogo. No uno mayor, no alguien con fama. Un médico correcto, educado, distante. Revisó el expediente más que a mi madre. Le preguntó cómo se sentía sin mirarla a los ojos. Dijo que los estudios no mostraban un infarto, que probablemente se trataba de un cuadro ansioso exacerbado. Recomendó observación otro día para tranquilidad. Ese segundo día fue peor. El dolor se hizo más intenso. Mi madre comenzó a respirar con dificultad. Cuando lo mencioné, me dijeron que la saturación estaba aceptable, que no había fiebre, que el corazón sonaba bien. Yo pregunté si no podían hacer estudios más avanzados. Me miraron como si estuviera cuestionando una autoridad incuestionable. No podemos pedir pruebas innecesarias, me dijeron. Hay que confiar en los protocolos. Dijeron que no había motivo para seguir ocupando una cama, que los estudios no justificaban más internamiento, que en casa estaría más tranquila. Mi madre me tomó la mano, me dijo que tenía miedo, que sentía que algo no estaba bien. Yo dudé mucho, pero estaba cansado, confundido, intimidado por batas blancas
y términos médicos. Firmé. Salimos del hospital con una bolsa de medicamentos para el estrés. Llegamos a casa. No pasaron ni 2 horas. Estábamos hablando en la sala cuando se llevó la mano al pecho. Me miró. No gritó. No pidió ayuda. Solo me miró como si ya supiera. Cayó al suelo. Los minutos hasta que llegó la ambulancia fueron eternos. Intenté reanimarla como pude. Grité. Lloré. Su cuerpo estaba frío. En el hospital ya no corrieron. Ya no discutieron. Ya no tranquilizaron. Solo confirmaron. Infarto agudo de miocardio. El informe decía que el evento llevaba tiempo desarrollándose, que no fue repentino, que había señales previas. Volví al hospital con rabia, con preguntas, con una necesidad desesperada de entender. Me recibieron con formalidad. Dijeron que lamentaban lo ocurrido, que algunos infartos en mujeres no presentan síntomas clásicos, que no siempre es posible prevenirlos, que hicieron lo que estaba indicado. Pedí el expediente completo. Lo leí línea por línea. Descubrí notas incompletas, horarios mal registrados, síntomas minimizados, un marcador cardíaco elevado que nadie repitió, un electro con cambios sutiles que nadie consideró relevantes, una alta firmada sin una segunda opinión. Consulté a otros médicos. Algunos fueron honestos. Dijeron que, con esos síntomas, debieron haber sido más cautelosos, que no era negligencia evidente, pero tampoco fue buena práctica. Otros evitaron opinar. Nadie quiere señalar a un colega. Inicié una demanda, no por dinero, por respuestas, por responsabilidad. El hospital negó todo. Sus abogados hablaban de estadísticas, probabilidades, literatura médica. Convertían a mi madre en un caso abstracto, una excepción desafortunada. El juicio fue lento, desgastante. Cada audiencia era revivir su muerte. Escuchar cómo justificaban decisiones apresuradas, cómo defendían que nadie podía saberlo. El peritaje independiente fue claro. Hubo omisión. No se agotaron estudios básicos. Se priorizó liberar camas. Se subestimó el riesgo por edad y género. El hospital ofreció un acuerdo confidencial, dinero a cambio de silencio. Lo acepté, porque ya no podía más, porque ningún fallo devolvería a mi madre. Hoy sé que el error no fue solo médico, fue humano, fue no escuchar, fue asumir que el dolor de una mujer era ansiedad. Fue confiar más en un protocolo que en una persona. Desde entonces, cada vez que alguien dice, me dieron de alta, siento un nudo en el estómago, porque sé que a veces esas palabras no significan que estés bien, solo significan que alguien decidió dejar de mirar. Después de aceptar el acuerdo, pensé que el dolor disminuiría. Creí que poner una firma al final de un documento significaría cerrar un capítulo, pero fue justo lo contrario. El silencio legal que me compraron se convirtió en un ruido constante dentro de mi cabeza. Nadie volvió a llamarme del hospital. Nadie preguntó cómo estaba. Para ellos, el caso estaba archivado. Para mí, apenas comenzaba. Los primeros meses fueron los más difíciles. Me despertaba sobresaltado, imaginando escenarios distintos. ¿Qué habría pasado si esa primera noche alguien hubiera repetido el electrocardiograma? Si alguien hubiera escuchado con atención cuando mi madre dijo que el dolor no era ansiedad. Si yo hubiera sido más firme, más insistente, menos obediente. La culpa se volvió un compañero permanente. No solo culpaba al hospital, me culpaba a mí. Empecé a leer compulsivamente sobre errores médicos, estudios, estadísticas, testimonios. Descubrí que la historia de mi madre no era rara, era aterradoramente común. Miles de personas mueren cada año por diagnósticos tardíos, por altas prematuras, por síntomas minimizados, especialmente mujeres, especialmente adultos mayores.
especialmente quienes no encajan en el perfil típico. Aprendí que muchos médicos trabajan agotados, con turnos inhumanos, presionados por sistemas que priorizan números sobre personas. Pero también aprendí algo más incómodo, que el cansancio no justifica la negligencia, que entender el contexto no borra la responsabilidad, que explicar no es lo mismo que excusar. Volví a hablar con uno de los médicos que había atendido a mi madre. No oficialmente. Lo encontré meses después, por casualidad, en un café cerca del hospital. Dudé en acercarme, pero lo hice. No fui agresivo. No grité. Solo le pregunté si recordaba el caso. Me miró durante unos segundos antes de responder. Dijo que sí. Dijo que pensaba en ello a veces. Dijo que la medicina no es exacta, que todos cargan con errores. Le pregunté si habría hecho algo distinto hoy. No respondió de inmediato. Bajó la mirada. Dijo que quizá habría insistido en más estudios. Quizá habría esperado un poco más antes del alta. Quizá esa palabra me golpeó más fuerte que cualquier disculpa, porque un quizá no salva vidas. Las decisiones sí. Con el tiempo, el duelo se transformó en otra cosa. No desapareció, pero mutó. Dejé de llorar todos los días y empecé a sentir rabia. No una rabia explosiva, sino una más fría, más peligrosa. La rabia de entender que el sistema estaba diseñado para que lo que le pasó a mi madre volviera a pasar. Comencé a asistir a grupos de apoyo para familiares de víctimas de negligencia médica. Escuché historias peores que la mía. Hijos que perdieron padres por infecciones no tratadas. Madres que perdieron bebés por errores de medicación. Pacientes que murieron esperando una tomografía porque no era urgente. En todas las historias había un patrón. Alguien no fue escuchado. Una mujer contó cómo su esposo fue enviado a casa con un malestar estomacal y murió horas después por una hemorragia interna. Un hombre habló de su hija adolescente, diagnosticada con depresión, cuando en realidad tenía un tumor cerebral. Todos repetíamos la misma frase. Sabíamos que algo no estaba bien, pero no nos hicieron caso. Eso fue lo que más me marcó. No fue solo el error técnico, fue el desprecio sutil. La condescendencia, esa forma en la que algunas batas blancas miran al paciente como un expediente más, como un número de cama, como una molestia. Decidí hablar públicamente, no del caso específico, porque legalmente no podía, pero sí del problema. Escribí artículos anónimos, di charlas. Me contactaron periodistas, algunos querían morbo, otros querían estadísticas. Yo solo quería que alguien escuchara. Un año después, el hospital anunció cambios en sus protocolos de urgencias, más capacitación en síntomas atípicos, más énfasis en la evaluación del dolor en mujeres, menos presión por altas rápidas. Nunca mencionaron a mi madre, nunca mencionaron ningún caso en particular, pero supe que, de alguna forma, su muerte había dejado una marca. Aún así, hay noches en las que nada de eso importa. No importan las charlas, ni los artículos, ni las reformas. Solo importa que ella no está, que no verá en qué me convertí después de perderla, que no sabrá que su historia ayudó a otros, aunque a ella no la salvaron. Guardo su suéter en un cajón, el mismo que llevaba el día que la llevé a urgencias. A veces lo saco solo para recordar su olor, para recordarme que antes de ser un caso, antes de ser una estadística, era una persona, mi madre. Si algo aprendí de todo esto, es que el silencio mata. Mata cuando un paciente no insiste. Mata cuando un médico no escucha. Mata cuando un sistema decide que el tiempo vale más que la vida. Y ese silencio, una vez que ocurre, ya no se puede deshacer. Hoy, cada vez que entro a un hospital, no siento tranquilidad. Siento alerta. Miro a los médicos a los ojos. Hago preguntas. No acepto respuestas vagas. No porque crea que todos sean negligentes, sino porque aprendí que confiar ciegamente puede costarte todo.
Ojalá nadie tenga que aprender eso como yo lo aprendí. Ojalá nadie tenga que escuchar el silencio de un monitor apagándose y preguntarse, para siempre, ¿qué habría pasado si alguien hubiera escuchado un poco más?